Los estudiantes que presentan y narran el video son Juan Sebastián Sánchez González, Cristina Andrés Sanabria Gil, Sebastián Espina Gómez, Juan Camilo Grajales, Juan Camilo Maínguez, Ángel Sayari Ortiz. Gracias. Un mercado perfectamente competitivo es aquel mercado en el que se cumplen dos principales características. La primera, existe un gran número de compradores y vendedores, de tal manera que la influencia que individualmente ejercen sobre los precios es insignificante. Y la segunda, los bienes o servicios que se intercambian son iguales, oferta y demanda. La competencia perfecta en la situación de un mercado donde las empresas carecen de poder para manipular el precio y se da una maximización de bienestar. Esto resulta en una situación ideal de los mercados de bienes y servicios, donde la interacción de la oferta y la demanda determina el precio. La cantidad de recursos está dada en el momento de tomar las decisiones. El precio de los bienes o factores se fija de manera exogénea en los respectivos mercados y ambos se enfrentan de manera racional a sus decisiones. Para hablar de competencia perfecta, se deben cumplir los siguientes supuestos. Primero, el individualismo. Lo social se concibe con una subyaposición de intereses individuales y se supone que la persecución de fines estrictamente individualistas conlleva la consecución del mejor de los estados posibles para la comunidad. Segundo, comportamiento racional. Un agente es racional si se cumplen dos requisitos. Primero, persiguen fines coherentes entre sí. Y segundo, los medios que emplea para alcanzar los fines son los más adecuados. Conducta egoísta. Los agentes adoptarán solo las decisiones que les reporten mayor utilidad individual sin tener en consideración las que tomen de los demás, ni los efectos que éstas pueden provocar. Se supone que el conjunto de las decisiones individuales generan un orden espontáneo de satisfacción general. Estrategia maximizadora. Los agentes se enfrentan a un problema de maximización bajo restricciones. La primera, la maximización del beneficio para los productores y la maximización del nivel para los consumidores. Mercado perfecto. Para que pueda darse la competencia perfecta, es preciso que se den los siguientes requisitos. Libre concurrencia. Es el número muy elevado de compradores y vendedores. Ninguno de ellos tiene la capacidad individual para influir en la determinación del precio del producto, dado que la empresa puede alterar su volumen de producción y ventas sin que ello tenga efecto sobre los precios del producto. Se denomina su comportamiento como precio aceptante. Homogeneidad del producto. Todos sus vendedores venden unidades de producto idénticas. Los compradores no tienen motivo alguno para preferir el producto de un vendedor al de otro. Este supuesto implica que no hay marcas que diferencien a los productos. Ausencia de barreras al libre funcionamiento del mercado. Los precios deben fluctuar libremente en respuesta a las variaciones de la oferta y la demanda. No deben existir restricciones causadas por el sector público o por los grupos organizados por parte de la oferta o de la demanda. Las empresas deben tener libertad de entrada y salida del mercado. En esta sección hablaremos sobre los precios en mercados plenamente competitivos. Una empresa con competencia perfecta en una situación ideal de los mercados de bienes y servicios donde la interacción de la oferta y la demanda determina el precio. La competencia perfecta en un mercado significa que ninguno de los agentes puede influir en el precio del bien o servicio. Es decir, tanto los vendedores como los compradores son precio aceptantes. Se les considera precio aceptante ya que ninguno puede influir en el precio ni ocupar una posición. Se trata de un mercado en el que pueden existir una gran cantidad de productores de un producto o servicio muy homogéneo.
en donde la curva de demanda es perfectamente elástica y el precio de mercado o de equilibrio surge de la interacción entre ofertantes y demandantes. En la imagen podemos observar dos plazas muy concurridas, las cuales el consumidor es beneficiado, ya que tiene la libertad de elegir dónde comprar su producto. Por esto, las empresas no pueden poner precios abusivos, puesto que nadie iría a comprar su producto al existir otras empresas que venden a precio de mercado. Siguiendo con el tema, hablaremos qué es un monopolio. Es una estructura de mercado en donde existe un único oferente de un bien o servicio, es decir, una sola empresa domina todo el mercado. Y esta es la única capaz de ofrecer un producto o servicio que no cuenta con sustitutos cercanos. De esta forma, los consumidores que desean adquirir el bien solo podrán acudir al monopolista y deberán aceptar las condiciones que éste les imponga. Por otro lado, un monopolio comercial es una situación en donde solo una organización controla todo el comercio. Ejemplo, en la primera imagen podemos evidenciar una empresa donde controla todo el mercado y los consumidores van a ese solo lugar. Unos ejemplos más locales de empresas monopolistas son Acuoccidente y EPSA, ya que son las únicas que manejan su producto o servicio a nivel local. Existen varias razones para que aparezcan los monopolios, como lo es las barreras naturales. En una región existe un pozo de petróleo y es propiedad de una empresa. Se vuelve imposible para otra entrar en el mercado, ya que es un impedimento de la naturaleza para que surja el monopolio. La segunda barrera es las barreras legales. En su mayoría de veces están reservados por el Estado, o que el Estado le concede el derecho a una empresa para producir este bien. Como por ejemplo, una empresa produce un bien único y original, entonces el gobierno puede concederle la exclusividad para vender este bien durante un tiempo. La tercera barrera es la barrera económica, en donde existen empresas que producen en rangos económicos de escala. En estos casos, los costos son tan bajos que no permiten la entrada de otra empresa en el mercado. Por ejemplo, una empresa que distribuye agua a todos los habitantes de una población tiene costos marginales muy bajos, por lo que la entrada de otra empresa es muy difícil al verse obligada a instalar otra red de tubería. Por consiguiente, hablaremos sobre qué es un monopolio natural. Es un tipo de monopolio que se refiere a aquel mercado en donde la elaboración de un producto determinado está destinado por una sola empresa. Como vemos en la gráfica, se interpreta de tal manera de que la demanda que hace viable el proyecto, que es Q0. 2. Si existen varias empresas, se reparten el mercado y como mucho cada uno tendrá QA inviable. 3. Si existe una sola empresa P, ella solo será de producir cantidad de la demanda. Como conclusión, se dice que siempre que la cantidad producida en competencia sea inferior a la cantidad viable, el monopolio natural es válido. Mi nombre es Cristian Zanoria y a continuación les voy a hablar de cómo se determinan los precios en un monopolio. Primero que todo hay que proyectar la cantidad que se ha decidido producir sobre la curva de la demanda. De esta manera se determinará el precio al que el mercado comprará toda la oferta. Algo que para tener en cuenta es que aunque el monopolio puede fijar el precio del bien, no puede obtener un beneficio infinito ya que se encuentra con la limitación de la curva de la demanda. Si el monopolio fija un precio muy elevado, la cantidad demandada se reducirá considerablemente. Un ejemplo puede ser una gasolinera de una región. Si sube el precio de la gasolina, la gente viajará menos, y si lo pone a un precio desorbitante, la gente decidirá no viajar. ¿Qué beneficios puede tener el monopolio respecto a esto? Es que la diferencia entre el precio y el coste del medio marginal multiplicado por la cantidad vendida va a determinar el beneficio, explicado en la gráfica a continuación.
Y la diferencia al mercado perfectamente competitivo es que el beneficio desaparece a largo plazo. En cambio, el monopolio es capaz de obtener beneficio a largo plazo, ya que no se da el juego de entrada y salida de empresas, que es el que determina ese beneficio. Teniendo en cuenta cómo se determinan los precios en un monopolio, se puede ver además otro factor como es la discriminación de precios. ¿Y qué es la discriminación de precios? Es una práctica que consiste en cobrar por el mismo bien o servicio distintos precios a distintos consumidores a pesar de que el costo de proveerlos es el mismo. Es decir, cuando una empresa fija un precio alto por su producto o servicio, la demanda se puede reducir negativamente, ya que el excedente del consumidor no va a ser el esperado. Sin embargo, la discriminación de precios permite a los vendedores obtener mayores beneficios que cuando cobran un único precio. En cuanto a los consumidores, la discriminación de precios los puede beneficiar al aumentar el acceso al bien o servicio. ¿Cuáles son las condiciones para aplicar la discriminación de precios? Son tres. La primera es tener algún poder en el mercado, ya que el vendedor solo puede discriminar si es capaz de cobrar un precio por encima del costo marginal. Otra es poder reconocer o inferir las distintas disposiciones de pagar. El vendedor debe poder distinguir o inferir la disposición a pagar tanto de un consumidor y las cantidades que compra como de distintos grupos de consumidores. Y la tercera es poder evitar o limitar el arbitraje. Para poder sostener la discriminación es necesario evitar la reventa de los consumidores que pagan precios más bajos a los que pagan precios más altos. Y los tipos de discriminación igualmente son tres. El primer grado o discriminación perfecta ocurre cuando el vendedor conoce la disposición a pagar de cada consumidor y cobra el precio máximo que está dispuesto a pagar por cada unidad. Un ejemplo sería el caso de un doctor que, siendo el único del pueblo, conoce bien a sus pacientes y les cobra de acuerdo a su disposición a pagar. El segundo grado ocurre cuando el vendedor ofrece distintas opciones de combinaciones del producto o servicio de modo a inducir de que los consumidores se autoseleccionen. Un ejemplo de esto es cuando un consumidor compra más unidades, pagará un precio menor que otro cuando compra menos, pero si ambos compran la misma cantidad pagarán el mismo precio. Y el tercer grado de la discriminación de precios se ve reflejado cuando el vendedor cobra diferentes precios a diferentes grupos de consumidores. Por ejemplo, los billetes de avión y otros tipos de transporte, las compañías telefónicas y las salas de cine cobran diferentes precios a niños, estudiantes, pensionistas y otros grupos identificables. A continuación, vamos a iniciar con el tema de oligopolio. Es una estructura de mercado en donde existen pocos competidores relevantes. Cada uno de ellos tiene cierta capacidad de influir en las variables del mercado: precio, cantidad y equilibrio. Se caracteriza por tener gran número de demandantes y un relacionado número de oferentes. Esos oferentes controlan el mercado y en que venden productos pactando y su precio permanente. Por consiguiente, la diferencia entre monopolio y oligopolio. El monopolio, cuando es un producto, un bien o un servicio determinado, solo existe una persona o una sola empresa que posee este bien o servicio. Y el oligopolio, cuando existe un número pequeño de empresas de un mismo sector, las cuales dominan y tienen el control sobre un mercado. Vamos a hablar sobre los tipos de competencia que hay en el mercado a continuación. Para esto ejemplificaremos el movimiento de estas competencias en el mercado. A mano derecha podemos ver la competencia perfecta, que tiene un movimiento constante, y la competencia imperfecta, que tiene un movimiento decreciente. Para esto, la competencia monopolística es un tipo de competencia imperfecta, en el que existe un alto número de vendedores en el mercado que tienen un cierto poder para influir en el precio de su producto. Los productos que se ofrecen se caracterizan por tener cierta diferenciación, y es precisamente esta diferenciación la que hace que estas empresas puedan gozar de cierto poder de mercado a la hora de hacer el voz a voz y fijar sus precios, que no sean meramente aceptables, como en el caso de la competencia perfecta. Por lo tanto, la representación de la gráfica de la competencia monopolística
será la de la derecha y la de la competencia será a la izquierda. Características. Hay un gran número de vendedores u ofertantes. Los productos que se ofrecen no son homogéneos, es decir, existe diferenciación en los productos, y esta diferenciación puede darse en aspectos como la calidad, el servicio, postventa o la ubicación. La empresa en este caso tiene la libertad de entrada y salida del mercado. Diferencias. En el monopolio solo existe una empresa vendedora, la única que tiene capacidad para producir el bien o servicio. En el oligopolio existen pocas empresas, pero no solo una. Esto provoca que el monopolio de la empresa pueda modificar el precio a su antojo, mientras que en el oligopolio no se puede modificar con tanta facilidad, aunque las empresas sigan teniendo mucha influencia en la variación del precio.